y uno tiene la voluntad de dejarle operar o restringirle. Y esas son las reacciones en las cuales se bate nuestra vida. Y la otra parte, nosotros estamos en remodelación, acuérdense, estamos en remodelación. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Dijo el Señor, conviene que yo me vaya, porque cuando venga el Espíritu, Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad. Él nos corregirá, Él nos instruirá, Él nos dará de su poder. Os conviene que yo me vaya, porque Él será vuestro ayo, Él será vuestro consolador, Él será vuestro animador. Él os perfeccionará, Él os irá remodelando el carácter, para que seáis un templo para el Señor. ¿Es difícil? Claro. Por ejemplo, el otro día estamos trabajando con Ernesto allí. Él fue tener, ¿cómo está? ¿Cómo quedó el cerámico? Bueno, te felicito. Y después aparecieron las fallas. Aparecieron las fallas. Seguro de otro estaba perfecto. Pero son fallas que no se pueden eludir. Y usted sabe que la gente, oiga, aquí está la falla, aquí está la falla, aquí está la falla. ¿Podríamos hacer cosas perfectas? 100% en este mundo. Es difícil. Pero el Espíritu Santo, Él quiere ir modelando nuestro carácter. No vamos a llegar al 100% aquí en la tierra, pero por lo menos una escala de dar satisfacción. Allá en el trabajo nunca nosotros nos daban el 100%, porque decía que no hay hombre que pueda ser perfecto. Miguelito tuvo un jefe que le decía el 100%, ¿te acuerdas, Miguel, allá en Colina? El hombre de la Chupaya, quería un trabajo 100%. Oiga, le decía Miguel, pero 100% quiere decir perfecto. Sí, pues, perfecto. Y si que seremos perfectos, lo sé, pero tiene que hacerlo perfecto, como yo quiero. Y era molestoso la exigencia. ¿Puede someterse el hombre al 100%? Siempre vamos a tener fallas. Por ejemplo, ustedes pueden mirar mi vida y pueden decir, sí, tiene buenas cosas, pero hay cosas en mi interior que no las ven, son imperfectas. Y el Espíritu Santo es aquel que está sacando todas esas cosas para mejorarnos, para andar en el Espíritu. Y dice en Gálatas, el capítulo 5, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne no son frutos, obras de la carne. Y cuando uno habla de la carne, es para este mundo. Alguien puede decir, oye, me gusta tu forma de ser y esa disposición que tú tienes, ese ánimo, esa inteligencia que tú tienes, son obras de la carne que pueden hacer, pueden ser agradables, pero también pueden ser malas. Mientras que Dios habla del fruto del Espíritu, que es diferente. La obra de la carne, ayer, por ejemplo, en la Teletón, había mucha obra de la carne. Cosas para este mundo, cosas para esta tierra, cosas para este pasar, cosas que necesariamente es necesario hacer. Pero Dios quiere frutos que produzcan para vida eterna. Dice allí, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Hay un debate, hay una lucha, hay un altercado, hay una enemistad, hay una forma de oposición. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ambos quieren controlar. Dice, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Que Dios bendiga su preciosa palabra. Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Me encantaría andar en el Espíritu. Siempre. Siempre. ¿Puede uno andar en el Espíritu siempre? Somos rápidos. ¿Ah? Tenemos cambios emocionales, cambio de personalidad, cambios en nuestra vida laboral, cambios en nuestra vida ministerial, cambios de pensamientos, cambios en nuestras obras cuando nos equivocamos y estamos sujetos a cambios. Estamos en un mundo que cambia, estamos en un ambiente que cambia, estamos en un cuerpo que va cambiando, estamos en un espíritu que va constantemente en los altos y bajos. Pero Dios dice, andad en el espíritu. ¿Y cómo uno puede andar en el espíritu? Usted sabe que para el mundo la vida cristiana es locura. El mundo de la religiosidad, ellos quieren hacer obras para mostrar que son buenas personas. Y usted sabe que, por ejemplo, nosotros muchas veces queremos ocultar esas cosas malas. ¿Ah? Por ejemplo, si alguien es pastito seco, que reacciona rápidamente y uno explota. Pero uno, para que no se vea eso, uno constantemente está haciendo cosas buenas para que esas cosas no se vean. Entonces, por esas cosas buenas, como que se oculta ese carácter así y lo disfraza. ¿Ah? Trata de fingir, trata de impresionar. Y así uno va creando un ambiente, pero está allí aquello, oculto. Y en cualquier momento, una mala palabra, alguien que se opone y a los primeros que dañamos o a los primeros que afectamos son aquellos que están más cerca de nosotros. Son los primeros en darse cuenta.
Nosotros allí estamos más, ya, más liberados, ya ninguno anda en la casa, porque no me vayan a pillar. Voy a andar con... No, uno en la casa es como es. Y allí explota, allí reacciona, y allí se ve lo malo. Dios quiere que andemos en el Espíritu. Y es bueno. Es bueno. Las veces que uno anda en el Espíritu, uno va a decir, gracias a Dios, me dio fuerzas para vencer esta reacción que siempre reacciono mal y me equivoco. Pues Dios me dio fuerza para enfrentar esta situación donde alguien menoscabó mi carácter, alguien menoscabó el buen deseo que yo tenía. ¿Y por qué? ¿Cómo lo sabe uno? Bueno, porque uno dice, bueno, el Señor dijo, haced bien a todos, amad a vuestros enemigos. Bueno, con la ayuda del Señor lo voy a hacer, aunque no lo amo en la carne, no lo amo en mi principio, pero si Dios me manda, ayúdame Dios para hacerlo. Y eso el Espíritu le da ese descanso de la conciencia. Obedeciste, te costó, imitaste al Señor en esta situación. Tuviste paciencia, ¿ah? Tuviste paciencia como el Señor tuvo paciencia, porque os hacéis semejantes al Señor. Andad en el Espíritu. ¿Cuesta? Sí, porque es cosa de segundo, uno tiene reacciones. Usted sabe que el mundo a lo bueno le llama malo. ¿Ah? A lo dulce le llama amargo. Tiene los valores cambiados. ¿Sabe? Fue la peor cosa que era dulce, lo mejor que era dulce, el mundo lo encontró amargo, la peor actitud que tuvieron ellos, el mundo y nosotros mismos, cuando nosotros no aceptábamos el Evangelio y pensábamos que el Evangelio no era bueno y lo llamábamos, no, no es necesario, no lo necesito. ¿Qué pasó en los tiempos del Señor? Dijo el Señor, este pueblo no quiere venir a mí para que tengan vida. Y a lo bueno le llaman malo. A lo bueno le llaman malo. Imagínense, el Señor Jesucristo, que era bueno, era dulce, toda su actitud, toda su devoción, toda su forma demostrativa, toda la extraordinaria habilidad que el Señor tenía de abrazar al ser humano, alegrarle, contentarle, liberarle, sacarlo de la esclavitud y hacerlo un ciudadano del cielo para que tuviera paz, justicia y vida eterna y pudiera enfrentar todas las anomalías con el poder de Él, de su fuerza, de su garantía, de que Dios lo protegerá, entregado en las manos de Él. ¿Qué hace el ser humano? Yo no necesito a Dios. Es mejor estar en esta vida que en la vida de Dios. Lo dulce por amargo. Y lo amargo lo llaman dulce. Al pecado le llaman dulce. ¿Es dulce? No. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué razón? La carne es fatigosa para el placer. En otra palabra, se cansa la carne para los placeres. No, la carne tiene una energía para exigir. Tiene una vitalidad para exigir. No se fatiga, insiste. Desde que nacemos hasta que morimos, está la carne luchando sin fatigarse, sin desmayar. La persistencia, la perseverancia, la continuidad de la carne nunca se cansa. Y sabe, yo siempre estoy descubriendo mi actitud en la carne. ¿Por qué razón? Por ejemplo, una de las cosas que me molesta a mí y tengo que luchar es cuando llego a la casa y tienen ocupado el lugar donde me estaciono. Y no es mío, pero menos. Digo yo, bueno, Dios dame paciencia, me estaciono allá. Y siempre me pasa.
Y siempre tengo, Señor, perdóname, Señor, para no aborrecer a esta persona. Tener paciencia. No se cansa el cuerpo. Al contrario, a medida que pasan los años, me voy enojando más. Y uno se va enojando más. Si antes me enojaba, pues, bueno, la primera vez no es tanto. La segunda vez, bueno, ya es la segunda. La tercera, ya. ¿No sabrá él que esto es malo lo que hace? Y uno comienza ya a dar reacciones de justicia según la carne. No se cansa la carne. Todos sabemos cuál es el pecado que siempre nos lleva, y siempre dice, Señor, nuevamente caí en este pecado. Caí en este pecado. La continuidad, el ímpetu que tiene la carne, de no cansarse, de no fatigarse. Así que, mi hermano, usted tiene la lucha todos los días. Andar en el espíritu y no se va a satisfacer la carne. Decía la carne, no, no, no te enojes, no te encoleres, no te irrites, no pierdas la paciencia, no a la carne, no a la carne, no a la carne. Cuesta. El otro día, mi hija me contaba, pasó a ver a su tía, y estuvo muy contenta, todo muy contento. Y de repente le dijo, oye, ¿hiciste eso? ¿Fuiste a tu hermana y hiciste eso? No, le dijo mi hija, porque ella casi nunca hace lo que... ¿Por qué yo la voy a tratar de esa misma manera, de esa forma? Y se enojó, pero inmediatamente. Inmediatamente, en cosas de segundos. Y ella también se enojó. Y pum, se cortó la comunicación. Ya, chao. Y cortaron la comunicación así. Pero en cosas de segundos. Tanto tiempo distanciado y de repente se encuentran y estas cosas. Yo pero allí. El Espíritu Santo no tuvo oportunidad. Quería entrar, quería gobernarla, quería, pero la carne primero. No satisfagáis los deseos de la carne. Así que, hermano, ponga aquí el anónimo en su memoria, forma anónima, el no, no, no y no y no. Un hábito, dice, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Hay una lucha, un debate. Y dice, no dice habrá, sino que dice el deseo de la carne es contra el espíritu. No dice será o fue, sino que es un presente continuo. La lucha, esta oposición, es todo momento. Usted sabe que nosotros no vivimos el presente, según en la vida aquí en la tierra. Nosotros no vivimos el pasado. Aunque en la memoria acudimos al pasado y en la mente acudimos al cielo. Eso es en el espíritu. Pero aquí en la carne, aquí en el mundo, hay una lucha constante. ¿Cansa una lucha? Cosa que nosotros fuéramos a Ucrania, fuéramos a Rusia, oiga, ¿cómo está la guerra? ¿Cuántos testimonios tristes, amargos, sin nombre, que ellos nos contarían? Y esto ya ha terminado, no ha terminado. La amenaza, el miedo, el terror, todo está presente. Descansan preocupados, se duermen preocupados, se levantan preocupados por la guerra. Y eso, hermano, es para que nosotros estemos conscientes en qué ámbito vivimos. Tenemos una lucha, tenemos una oposición. Nunca el creyente dijo el Señor, en el mundo no tendréis paz. No os doy la paz que el mundo os da. Yo mi paz os doy, y esta paz es de Dios. En el Espíritu Santo
podréis tener paz con Dios. En el Espíritu Santo podréis vencer al maligno. En el Espíritu Santo tendréis en vosotros la libertad de la esclavitud del pecado. En el Espíritu Santo tenéis la victoria según Dios. Pero en la carne, en el diario andar, es un debate constante. Se oponen siempre. ¿Trabajaría usted con una persona que siempre se le opone? ¿Pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? No pueden. Que siempre llega la contraria. ¿Ah? Y bueno, nosotros andamos con esa persona. Siempre se opone. Siempre se opone. Pero el Espíritu Santo nos da conciencia de que es un debate. Todos los días, todo momento. Siempre vamos a encontrar esta oposición. Si yo quiero ir para allá, a ver, ¿me conviene o no me conviene? ¿Cuáles son los peligros? O uno va por la calle y de repente los ojos, usted sabe que los ojos son muy buenos para escanear a las personas. ¿Ah? Y o una señorita y comienza a escanearla. Hay que tratar de quitar la vista porque pega. Los ojos son tan rápidos. Y la carne es tan rápida que puede llevarnos y hacernos pecar. Los pensamientos, con esa forma tan sigilosa, como el filo, y nos corta la comunicación con Dios, y nos corta andar en el Espíritu, y vence la carne. Así es que es un debate constante. Dice, y esto se pone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Siempre, siempre, siempre. La carne quiere hacerlo, el Espíritu dice no. La carne quiere intervenir, y el Espíritu le dice no. Y todos los momentos, en toda la actitud, está aquella parte que se opone, le resiste, le retiene. Y uno es librado por el Espíritu Santo de tantos pecados, de tantas malas influencias, de tantos malos pensamientos, de tantas corrientes, de tantas desventajas que hay, por doquiera. Y vemos como el Espíritu Santo resiste. Oye, hermano, si no fuera eso, imagínese, con qué facilidad, ¿sabe usted lo que va a pasar? Va a llegar un momento en que el Espíritu Santo tomará la iglesia y se la llevará. ¿Sabe usted que la iglesia es la que detiene al espíritu de inicuo? La iglesia detiene la maldad. Yo no sé cómo lo hace la iglesia. Son preservantes, están allí en oposición, y esto nos permite que el mundo se desbarranque en una carrera desenfrenada de disilusión. Pero un día se quitará la iglesia y se abrirán y se levantarán todas las barreras de oposición, y el mundo se lanzará al pecado sin barreras, sin barreras. Imagínense, arrasando con todo. Ya no habrá ese freno, no habrá esa barrera. Peligro, no pasar. Peligro, no lo hagan. Peligro, peligro. Hermanos. Así que el Espíritu Santo dice que Él nos anhela celosamente y nos ayuda. Y Él lucha por nosotros. Gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Dios, por abrir nuestros ojos y por darnos esta tremenda potencialidad de persona, el cual habita en nuestros corazones y nos da la fuerza para oponernos, para reaccionar, para caminar, para trabajar, para intervenir, para responder, para planificar, y a uno Dios eterno para alegrarnos. Tu Espíritu es aquel que quiere morar en nosotros y llevarnos, oh Dios, a esa eterna comunión placentera de paz, alegría, gozo, placer, descanso y sabiduría, imprudencia, madurez, templanza. Gracias, porque el Espíritu produce fruto en nosotros, un fruto saludable para comer, para deleitarnos. Mientras la carne produce obras amargas, frustrantes, limitadas, cadenas, cercos, los cuales nos encasillan en amargura, raíces de maldad. Gracias, oh Dios, por esta verdad. Pedimos tu bendición a cada uno de nuestros hijos, el Señor Jesucristo. Amén. Amén.